Covach Plantel 145 Tuxtla Sur presenta. Bienvenidos a su podcast favorito. El día de hoy tenemos como compañeros en este debate a José Moisés Reyes Ramos y a Evelyn Monserrat Mauricio Gómez. El día de hoy les traemos un tema súper interesante: los videojuegos, diversión o distracción. ¿Ustedes qué creen, compañeros? Yo creo que es diversión, porque la mayoría de nosotros nos divertimos pasando un buen rato con nuestros amigos. Déjame decirte que yo estoy en contra de lo que dice mi compañero, ya que sí puede ser una forma de diversión, pero se puede volver adicción. ¿Cuánto tiempo hemos pasado en una pantalla, hemos perdido en una pantalla? Pues yo creo que sería más una forma de antiestrés y de entretenimiento, y el problema central no serían los videojuegos, sino la persona que les da un mal uso. ¿Cuántas veces los adolescentes hemos dicho ¿por qué? O una partida más, y nos hemos quedado jugando hasta ahora y nos damos cuenta que no hemos hecho la tarea? ¿Cuáles son tus argumentos, Moy? Pues en la actualidad muchas consolas, si no es que todas, tienen el modo de restricción para limitar el uso que se les pueden dar. Además, pues siempre los padres pueden poner esta restricción cuando quieran, ¿no? ¿Y tú qué respondes, Evelyn? No todos los adolescentes tenemos el suficiente autocontrol. Algunos, aunque lo pongamos, lo quitan después y se olvidan de todo lo que tienen que hacer. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, donde yo les haré una pregunta a cada uno y ustedes me tendrán que responder según su punto de vista. Nuestra primera pregunta es: ¿de qué manera crees que los videojuegos afectan al comportamiento de los adolescentes? Los adolescentes, al ser tan influenciables, lo que pasa es de que terminan imitando lo que les apasiona. Aquí entra lo del factor social. Muchas veces nos influenciamos por lo que es más popular. Los videojuegos nos permiten darnos una identidad propia a lo que a nosotros nos gusta, dándonos más, ¿cómo decirlo?, más personalidad, nos hace más únicos. Esto te permite ampliar tu círculo social, conociendo a distintas personas mediante pues el contacto con los videojuegos, ya sea en línea o en persona, yendo a convenciones o simplemente una plática casual en la escuela. Esto pues es positivo, ya que te permite, al contrario de lo que se pudiera pensar del aislamiento social, al llevar esto en práctica, te permite conocer más personas. Es algo que en lo personal me parece bastante lindo, y lo único que difiere aquí es de que no puedes estar no de acuerdo con esa persona en tus gustos. Puede ser que simplemente no congenien, pero ahí ya depende de cada quien. No estoy de acuerdo con tu punto, amigo. Es que las personas en el ámbito social podemos tener muchos factores que nos afectan los videojuegos. Por ejemplo, nos pueden afectar en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones interpersonales, nos pueden afectar en nuestras relaciones con nuestros compañeros, que es sociales, y también nos pueden afectar en nuestra mentalidad. Yo tengo un caso muy cercano a mí, que es un primo hermano, que le pasó que era muy adicto a los videojuegos, ya no los podía dejar, y eso lo llevó a desarrollar comportamientos agresivos contra las demás personas y al enojarse con sus papás porque le quitaban el celular. También mi hermano desarrolló eso: por jugar juegos agresivos se vuelven agresivas las personas, y hay estudios que los comprueban. ¿Creen que los videojuegos de violencia, o que son de, por ejemplo, los típicos videojuegos de matar a personas, pueden aumentar la agresividad de los adolescentes, y por qué? Pues, en mi opinión, no, porque ocurre algo interesante e incluso irónico con los videojuegos más violentos, por ejemplo, como Doom, Mortal Kombat, GTA, etcétera. Estos videojuegos que sí son muy violentos de matar gente. Normalmente sus comunidades, si los checas pues en las distintas redes sociales, terminan siendo más sanas que otros juegos mucho más family friendly, más infantiles, más relajados. Esto no te sabría dar una respuesta exacta, pero es un ejemplo de que sería, ¿cómo decirlo?, estos juegos, al ser como de mejor calidad o más así liberantes, te permiten desestresarte y tomar esta línea. Al ser ya adolescentes, ya no somos unos niños, somos más grandes. Podemos separar la realidad de la ficción. Como somos más grandes, podemos justamente evitar hacer lo que vemos en los videojuegos. En los casos más extremos, donde ahí sí
casos feos de alguna persona que sí hizo lo que veía en sus pantallas, yo digo que sería más algo que ya traía desde antes, alguna enfermedad o trastorno, y los videojuegos únicamente fueron un factor desencadenante, como la gota que derramó el vaso, pero realmente muchas otras cosas pudieron haber desencadenado eso, y es un problema que ya traía desde antes esta persona. Muy interesante tu respuesta y tus argumentos, compañero Moe. Ahora vamos a escuchar los argumentos de la compañera Evelyn sobre esta pregunta. Sí, los videojuegos sí afectan en la conducta de los adolescentes o en la conducta de las personas. En la vida cotidiana puede ser muy influyente esto, ya que puedes tratar a las personas con agresividad o con prepotencia o en distintos círculos sociales. Esos casos más común, las personas que son bully o son muy violentos, tienden a no tener amigos. Por ejemplo, un niño que sea pleitista o que, no sé, solo se la pase buscando problemas, no tiende a tener amigos, o si tiende a tener amigos con la misma mentalidad de él. Yo digo que los juegos sí afectan mucho, ya que hacen que la violencia sea común y ellos piensan que es así el mundo real, aunque no lo es así, es más violento, es peligroso, y ellos viven en una burbuja o en una simulación. La pregunta es, ¿cómo afecta el tiempo que los adolescentes dedican a los videojuegos a su salud mental, física y psicológica? Pues yo me gusta mucho creer que todo en exceso es malo, entonces esto es una regla general que se aplica también a los videojuegos. En la salud mental, física, psicológica, los videojuegos pueden tener distintos impactos con lo que tú dices, el tiempo, depende de cómo lo utilices, como los comerciales estos, todo con medida. Ahí tienes que tú imponerte un tiempo para poder pues saber cuánto es lo que tú puedes soportar, porque cada uno tiene como un distinto nivel de cuánto tiempo puedes estar pues solo o frente a una pantalla antes de tener un daño considerable. En lo físico, lo único malo que vería es que ahí, al estar tanto tiempo sentado frente a una pantalla, sí te terminaría afectando, como por ejemplo tu visión, se te fatiga, el sedentarismo, pero claro, aquí ya mismo tienes que saber medirte. Los videojuegos no son así tan arraigados para poder mantenerte enganchado. Hay otras redes sociales como por ejemplo TikTok, que esas sí te van chupando el cerebro para que no, hasta evitar salir de la aplicación ya es difícil. Los videojuegos no son tanto así, ahí ya es el problema más de la persona. En la salud psicológica creo que hasta es un poco positivo porque te podría ayudar. A mí en lo personal muchos videojuegos me han dejado enseñanzas bonitas. Ha sido algo, hasta a veces, no sé si solo por yo, pero me han hecho llorar. Me han hecho llorar, pero en el sentido de que me han impactado así alguna escena triste, pero así feo como enojo tampoco. Muy interesante. Ahora vamos con la respuesta de la compañera. Hay personas que se quedan hasta tarde jugando videojuegos con tal de subir un rango o o no ganan nada gastando su tiempo o gastando sus horas de sueño en los videojuegos. Yo siento que es una forma inútil de perder el tiempo y de afectar a tu salud mental y tu salud física. No le hay forma a los videojuegos. Yo siento que deberían que buscar una solución para que los adolescentes no pierdan su tiempo en eso o no se les vuelva una adicción. Por ejemplo, yo cuando me estreso, según los juegos sirven para desestresarse, entro a los juegos y me termino estresando más. No es como de que me sirvan de algo, vaya. Y algunos juegos se me hacen tan aburridos y los de violencia, no sé, como que no les entiendo. Y así, bueno, eso es en lo personal, pero hay personas que sí, que se les vuelve una adicción. Y esos son algunos de los problemas que tenemos hoy en día en los adolescentes. Bueno, por ejemplo, hay personas que las personas que se desvelan al otro día tienen que ir a trabajar o tienen que ir a la escuela o se les olvida hacer cosas importantes con tal de estar jugando videojuegos o pierden su tiempo en eso. Bueno, antes de la conclusión de este debate, cada debatiente
va a dar una conclusión. Empezamos con la conclusión de la participante Evelyn. Pues, en mi punto de vista, los videojuegos suelen ser un poco peligrosos y malos para la salud de los adolescentes si no llevan un autocontrol o un control de esto, ya que puede afectar en sus emociones y en su salud física. Bueno, compañero Moisés. Pues yo sigo manteniendo mi postura. Me parece que los videojuegos sí pueden traer más cosas buenas que malas en muchísimos otros factores. Ahorita estamos tocando únicamente el factor individual, pero se puede extender mucho más esto si tocamos otros factores como los sociales, todos los trabajos que han dado los videojuegos, las empresas, las cosas buenas que han salido. Pero eso ya sería tema para otro episodio. Esperamos que este debate les haya sido de su agrado y les haya ayudado a informarse más sobre este tema que es muy súper interesante y que nosotros acá lo tuvimos que resumir porque este tema es muy extenso y así podemos estar hablando horas y horas. Pero yo quiero agradecer personalmente a mis dos compañeros acá por estar en este debate. Fue un placer que me hayas invitado a esta sección de tu programa. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Un gusto. Gracias. Un gusto debatir Un gusto contigo. debatir. Aún te quiero. De tus puntos de vista.